Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Carlos Bricio, bienvenidos a mi canal. Espero que hayáis pasado un buen verano. Ya estamos muy avanzados septiembre y muchos de nosotros ya no nos acordamos de las vacaciones, pero espero que hayáis arrancado este nuevo curso con muchas ganas. Hoy vengo a presentaros cómo pasé de esto a esto. Utilizando únicamente Crotos Studio. Crotos Studio es un plugin, una aplicación, un software de la empresa Crotos Audio, que se centran en productos para efectos de sonido, como el Weaponizer o el Dehumanizer, que son para hacer diseños sonoros para armas o para voces de monstruos, etc. Llevo utilizando este software desde hace ya tiempo y está haciendo bastantes pruebas con él durante el verano. Y me apetecía hacer una prueba con un vídeo hasta dónde podía llegar a realizar un diseño sonoro utilizando únicamente esta aplicación. Así que vamos a lanzarnos a nuestro DAW y os voy a enseñar cómo lo hice. Vale, pues aquí estamos en Reaper y básicamente la razón por la que os he enseñado el vídeo inicial es un poco explicaros cuál fue mi método de trabajo para realizar este vídeo. Lo que hice al principio fue obviamente ver el vídeo, analizarlo y pensar en qué partes íbamos a necesitar. Y para mantener el orden de las cosas, lo que hice fue grabar con un micrófono y mi voz los diferentes elementos que creía necesarios y para que no se me olvidara ninguno para el diseño sonido de este vídeo. Os lo voy a enseñar. Aquí estamos con lo metí en una carpeta que se llama Test Audio, donde metí cada uno de los elementos que consideraba importantes para este diseño de sonido. Por un lado tenemos los láseres, los impactos, también teníamos las explosiones, la entrada del hiperespacio, esa entrada de la nave, que consideraba también que tenía que tener su propio efecto de sonido. Luego, por otro lado, quería añadir un sonido de motor de algún tipo, un tipo de zumbido, ya que la nave estaba muy cerca de la cámara y tenemos, digamos, esa perspectiva, ¿no? Entonces grabé este como zumbido, este hum, indicando que la nave estaba muy cerca nuestra y podíamos tener ese sonido de motor cercano. Luego añadí estos sonidos como de las naves enemigas acercándose para darle tensión a la escena. Y finalmente, utilizando esa imagen que vemos detrás del planeta, de como una tormenta galáctica, pues añadí estos sonidos. Para añadirle ese ambiente, bueno, pues como estelar, galáctico y que se sincronizara un poco con lo que estábamos viendo en la imagen. De tal manera que, como ya os he mostrado, el resultado de esta prueba de audio era así. Que me daba una idea general de lo que quería conseguir. Entonces después lo que hice fue utilizar, vamos a mutear esta pista, fue utilizar el programa que os decía que es Crotos Studio. Lo tengo aquí cargado en la pista de Crotos Audio y Crotos Studio se ve tal que así. Es una ventana donde tenemos varias categorías que podemos navegar, que tiene desde ambientes, sonidos cinemáticos, pasos de todo tipo, desde botas, tacones, zapatillas. Luego tenemos Foley, que desde sonidos de puertas, teclados, manejo de armas, agua, todo lo que podrías incluso hacer en un estudio de Foley, pues colocado en este programa. Y lo manejas todo a través de estos pads, ¿no? Que estos son de 2 dimensiones, donde tienes diferentes elementos que se van mezclando conforme movemos esta rueda. Pues, por ejemplo, para daros una idea de cómo funciona, vamos a coger un sonido cinemático, vamos a coger este primero, que es el Dark Entry, y vamos a mover el cursor por estas dos. Como
podéis ver, el sonido evoluciona. Conforme va a ir moviendo el cursor por el pad. También tenemos ambientes. Dentro de ambientes pues tenemos desde el sonido de una ciudad, donde, como podéis ver, podemos variar los sonidos y adaptarnos a la escena de lo que veamos en pantalla. Podemos seguir adaptando el sonido a lo que vemos en pantalla, de tal manera que estamos como actuando o haciendo una especie de foley sobre la imagen desde nuestro ordenador, lo cual es muy interesante para sincronizar sonidos, porque aunque lo estés viendo y lo estés grabando justo después o estáis interactuando con el vídeo, una vez ensayado o practicado un par de veces, puede quedar bien sincronizado y la edición es mucho más sencilla después. Entonces, ¿qué hice? Pues utilizando este test audio como ejemplo, pasé a ir silenciando cada una de las capas, viéndolas como estaban en la pantalla y viendo la imagen del vídeo y grabando cada uno de los sonidos que quería que formaran esta escena. La escena la dividí, digamos, en 3 niveles o 3 tipos de sonidos. Uno era la batalla, ¿de acuerdo? Donde estaban todos los láser, los cañones, las explosiones. Luego tenemos los sonidos de la nave que tenemos más cerca y de, digamos, algunos sonidos que podíamos encontrar, o rumble, o esas vibraciones que podían venir de las naves más lejanas. Y luego finalmente los sonidos más cinemáticos, los sonidos de relleno, que eran este dron y el de esa tormenta galáctica que se ve detrás del planeta. Vamos a escucharlos cada uno por separado y lo vamos viendo. Primero tenemos la batalla, vamos a hacer un solo. En esta parte de la batalla lo que principalmente quería era que se viera el sonido de los láseres pasando, de las explosiones que se ven a un lado de la pantalla y darle un diseño sonoro parecido a las cargas sísmicas que se ven en la Guerra de las Galaxias, sincronizadas con ese lens flare azul que se ve atravesar la pantalla, ¿no? De tal manera que eran por un lado los láseres y por otro las explosiones. Los láseres, lo que hice fue añadir varias capas para dar como sensación de que los láseres no paran. No me centré tanto en sincronizar todos los láseres visualmente, pero que sí que tuviesen un ritmo o un pulso similar a lo que estamos viendo en imagen. De tal manera que principalmente el sonido viene de estas 2 capas. Y luego añadí las 2 siguientes para terminar de rellenar, como podéis ver en el proyecto, más hacia el final de la grabación y darle un poco también de perspectiva. Estos sonidos son un pelín más lejanos, un pelín más dispersos y que obviamente combinados con los otros 2 pues terminaban de dar esa sensación. Y para las explosiones lo que hice fue subdividirlo en 3 capas. Por un lado teníamos, quería añadir el sonido del cañón disparando, que aunque no lo estamos viendo, quería que se percibiese como que algo estaba disparando y que es lo que estaba provocando las explosiones que veíamos en esta parte de la imagen. Dan esa sensación como de impacto, ¿no? de un poco más transitorio, de que algo acaba de disparar. Luego, por otro lado, teníamos el sonido de cargas sísmicas, que sí me recuerda, o tenía ese recuerdo de la Guerra de las Galaxias, como os decía, de las cargas sísmicas de la Guerra de las Galaxias. Quería que tuviesen esa cola, ¿no? O tuviese más sincronizado con esa luz azul que vemos en el vídeo. Y luego, finalmente, las explosiones, que van sincronizadas con esas bolas de fuego que se ven en la imagen. Todo junto, las explosiones sería esto. Y todo junto en la batalla, pues ya de por sí da un sonido bastante completo.
escena de por sí podía perfectamente funcionar con estos sonidos, pero quizá quedaba un pelín vacío, quedaba falta un poco de ambiente. Estamos en el espacio no hay sonido, pero obviamente para este tipo de visuales o este tipo de películas, pues quizá al oyente ya tiene una perspectiva que le falta, ¿no? Ya que estamos escuchando esos disparos, quizá queda un poco vacío. Para rellenarlo, lo que hice fue añadir ese sonido de nave, que para mí era importante para darle esa sensación de que estamos cerca de la nave, y aunque a nivel de volumen es bajo, comparado con el resto de los láseres, yo creo que le añade un poco de ambiente y de sonido, digamos, de room tone, si lo quieres llamar así de alguna manera, ¿no? El sonido de toda la nave sería así. Y como os he dicho, pues lo que fui haciendo fue buscando sonidos del motor, un pequeño hum con ciertos ruiditos de computadora, sonidos del fuselaje, vibraciones y luego el motor, esa parte de zumbido del motor más constante, de estar cerca de la nave, la cámara estar cerca de la nave. Y luego, por supuesto, necesitábamos el sonido del hiperespacio, ¿no? De entrar en el hiperespacio. Tenía que haber un sonido de desaceleración y de como un efecto de sonido de entrar en escena. Y serían estos tres sonidos. Esos tres sonidos ya me daba la sensación de que la nave entraba en escena. Junto al de la batalla, pues ya tenemos algo mucho más completo, que a nivel de sonido real, por así decirlo, estaría casi completo. Pero si recordáis, una de las cosas que había añadido dentro de mis test de audio con voz era ese sonido de las naves enemigas acercándose, ¿no? Ese enjambre acercándose. No me apetecía hacer el típico sonido más Star Wars, como los TIE Fighters, etc. Yo creo que la escena estaba bastante completa con estos sonidos, pero lo que decidí hacerlo fue un poco más quizá cinemático y busqué dos sonidos. Por un lado, como ya os indicaba también en el test audio, esa tormenta galáctica. Que además añadía un poquito de como un sonido de vibración o de como añadiendo a las explosiones, ¿no? Entonces esto junto al diseño de sonido que habíamos hecho de las explosiones pues complementaba bastante bien. Y luego un dron que la idea fuese ir aumentando. En el renderizado final no lo puse porque me parecía que estaba demasiado lleno de sonidos. Y como era un test, simplemente quería, bueno, pues jugar con los sonidos y ver hasta dónde podía llegar utilizando Crotos Studio, pero sin en el momento que a lo mejor se añadieran más elementos o conversaciones o incluso música, pues se podría pensar añadir este dron de una manera similar a esto. Algo así. Yo creo que ese hubiese sido el efecto. Todo junto, vais a escucharlo, quedaba un poco demasiado lleno, para mi parecer. Quizá le daba demasiada importancia a esa entrada o a ese enjambre llegando, quizá utilizando esta escena o esta imagen con un corte dentro de a lo mejor de una película o algo así más corto, a ese volumen de dron, pues quizá funcionaría. Pero bueno, en el corte, digamos, en el bounce final lo dejé fuera porque creía que se complementaba bien teniendo simplemente el sonido de la galaxia, de las naves y de la batalla. Espero que os haya gustado este diseño sonoro que he hecho y nada, si os ha gustado, dejadme un comentario, dadle a me gusta
Y no dudéis en seguir el canal para ver otros vídeos como este o comentando otros plugins. Nos vemos en la próxima.